francesa que había sido ciega de nacimiento. Un día alguien le había entregado el Evangelio de Marcos en braille, lo cual es una pieza bastante única. Fue tan bendecida por la historia de Jesús que leyó una y otra vez con sus dedos, hasta que las yemas de sus dedos se endurecieron y perdieron su sensibilidad. Para recuperar la sensibilidad, esta mujer comenzó a quitar los callos de los dedos, pero lamentablemente, ensangrentados, una vez más perdió la sensibilidad de los dedos. Ya no podía entender más lo que estaba leyendo con sus manos. Continuaba tratando de leerlos, pero sin poderlo, se despide prácticamente de la oportunidad de poder leer el Evangelio por última vez. Toma este libro y le da un beso. Y fue entonces cuando descubrió que sus labios eran tan sensibles como la de sus dedos. Y continuó leyendo con su boca. Continuó estudiando las Escrituras con los labios. Y llegó a ser una talentosa maestra de la palabra. Los que son ciegos, que quieren ver, de alguna u otra forma Dios va a proveer la oportunidad para que puedan entender la palabra de Dios. Pero aquellos que no quieren ver, como esas personas de fariseos y escribas que hemos estado estudiando, saduceos, que aunque sucedan milagros enfrente de ellos, a su alrededor no verán porque no quieren ver. Los fariseos y saduceos simplemente se negaron a ver lo que sucedía a su alrededor. Sin embargo, si una persona desea ver la luz con la verdad, Dios va a revelarle esa verdad independientemente de su entorno o de su situación. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en el capítulo 16 de Mateo, donde Jesús comienza una reprimenda hacia los fariseos por su ceguedad espiritual. Y vamos a estudiar Mateo capítulo 16 del versículo 1 al 4. Así que abran sus Biblias en Mateo 16 del 1 al 4. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron y poniendo a prueba a Jesús, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les dijo, al caer la tarde ustedes dicen, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Saben ustedes discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos? Una generación perversa y adúltera busca una señal, y no se les dará señal, sino la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Amén. La cuarta demostración de la oposición por parte de los líderes se encuentra en demanda del señal del cielo. Ellos vienen a acercarle a pedir a Jesús una señal específica. Esta petición indica que no han aceptado las señales anteriores como evidencia. Después de todo lo que había hecho Jesús, para estos líderes religiosos no era suficiente. Y comienza el versículo 1 que ellos se acercaron a Jesús. Cuando Jesús regresó a Israel, fue otra vez confrontado por los líderes religiosos de estos fariseos y saduceos. Estos grupos que representaban el Sanedrín es un consejo judío que esencialmente gobernaba varias esferas de la vida judía. Si podría hacer una relación de quiénes son estos grupos, podría analizarlo no similar, pero para tener una idea. Es como decir un partido demócrata y un partido republicano que se encargan de gobernar a un grupo, por ponerlo más cercano a nuestro entendimiento. Este grupo de personas representaba prácticamente la idea de cómo deberían comportarse los judíos de ese entonces. Aunque los fariseos y saduceos diferían entre sí en términos de creencias y prácticas, en este caso estaban unidos, pero para oponerse a Jesús. Siempre vamos a encontrar el mal confabulando con el mal en la sociedad. Siempre vamos a encontrarnos, incluso en la actualidad, cómo el mal se une con el mal para atacar al bien. Justo estaba hablando con mi esposa el día de ayer acerca de lo que se están dando de manifestaciones en diferentes ciudades que están a favor de Palestina, a favor de lo que está ocurriendo ahí. Y lo que más me causa es el hecho de que muchas personas que están apoyando esto vienen a ser también dentro del grupo de la comunidad LGBT, que están a favor de Palestina. Lo interesante del caso es el hecho de que esta comunidad, si es que fuera a Palestina a apoyarlos, les iría muy mal. Les iría muy mal. Y ves ese contraste, o sea, esto va en contra de la palabra de Dios, esto va también apoyando a un grupo terrorista y todo lo que va en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que dos cosas que van en contra de Dios estén unidos en este mismo sentido? En esta forma fue que también Jesús experimentó dos grupos que en sí estaban en contra de ellos, pero se unieron para confabular algo en contra de él.
Los fariseos eran un cuerpo conservador de líderes que se aferraba estrictamente a observar la ley y la tradición sobre todo. Los saduceos estaban marcados por una autocomplacencia para agradarse a sí mismos, cualquier cosa para lucir ellos bien. Si bien hay mucho en la crítica acerca de los fariseos y saduceos, siempre cuando los leemos tendemos a juzgarlos, ¿no? A ese grupo de personas que hacen cosas indebidas o que no van como Jesús. Pero deberíamos poner algo muy claro, que muchas veces ellos reflejan mucho de lo que nosotros somos. Esas tendencias en nuestros corazones. Por un lado, a los saduceos les encantaba ajustar las reglas para que sean adaptadas a sus preferencias, prioridades y objetivos del mundo. Si somos honestos, muchos de nosotros tendemos a tergiversar las cosas a nuestro alrededor para que salgan bien de acuerdo a nuestra conveniencia. Por otro lado, a los fariseos les encantaba guardar las reglas. Se esforzaban muchos por hacer bien y cumplir la ley y la tradición por vanagloria propia. Es muy fácil para nosotros incluso el apuntar el dedo a otra persona. Decirle, tú te estás portando mal, pero nosotros no nos evaluamos en nuestro caminar. Nuevamente, si somos honestos, podemos vernos en estos dos extremos. Y algunos de nosotros somos tal vez del punto de que nos gusta apuntar a la gente porque no cumplen de acuerdo a las normas, a lo que nosotros concedimos con bien o mal, pero no priorizamos lo que realmente Dios determina, cómo debemos comportarnos para los demás. Parte del punto de esta historia de Mateo 16 es que ambos enfoques, la superioridad moral y la autocomplacencia, pasan por alto por completo quién es Jesús. Y ambos se oponen a él. A pesar de que los fariseos y los saduceos estaban en desacuerdo entre sí, un oponente común siempre forma enemigos en una alianza para ir en contra de Dios. Los fariseos y los escribas se acercaron a poner a prueba a Jesús y vinieron a tentarle. Porque prácticamente cuando leamos lo que menciona aquí, vinieron a ponerle a prueba. La traducción de esa palabra en griego viene a referirse a algo similar a lo que Satanás hizo con Jesús, ponerle a prueba. Aunque el verbo en griego probar tiene aquí un significado diferente, Mateo quiso que veamos esta continuidad de esta actitud hipócrita que tenían estas personas. Ambos estaban decididos a derrotar a Jesús y ambos intentaron utilizar un razonamiento retorcido para atraparlo de alguna forma. Satanás vino para atentar a Jesús poniéndole ciertas circunstancias que en cierta forma lo iban a hacer lucir bien, pero era una tentación. Aquí vienen estos líderes religiosos para poner a Jesús en una posición donde supuestamente, si es que presenta una señal, iba a ellos darle una estampa de aprobación de que él era el Mesías. Piden una señal que venga desde los cielos. Cuando habla acerca del cielo, era a veces un sinónimo de decir como de Dios, pero el contexto sugiere que se refería a una señal celestial. Porque si analizamos a través de la historia en el Antiguo Testamento, vemos señales como Moisés, cuando fue a liberar al pueblo de Egipto, que hubieron las 10 plagas, señales muy evidentes, o Elías. En realidad, habían proporcionado señales en el cielo, cuando leemos, por ejemplo, Primera de Reyes 18:32, que desciende fuego del cielo, vemos señales muy claras. Pero también la mayoría de estas señales proféticas no fueron tan espectaculares. Existen varios registros en el Antiguo Testamento donde realmente esas señales no eran tan obvias, no eran tan majestuosas en cierto sentido. Pero los fariseos y escribas estaban seguros de que Jesús no sería capaz de dar este tipo de señal y que si podrían desacreditarlo completamente ante el pueblo, ese era realmente su objetivo. Ocultaron su malévolo propósito bajo una actitud exterior justa. Ven, danos una señal para poder saber que tú eres el Mesías. Estos hombres se convirtieron en instrumentos del diablo al sugerir que Jesús realizara un acto por el cual su padre no le había encargado. El demonio había tentado a Jesús diciendo, si haces esto, te daré aquello. En otras palabras, de acuerdo a mi conveniencia, quiero que pruebes realmente quién eres tú. Aquí vienen los fariseos y saduceos a hacer exactamente lo mismo. Muchos buscaban en este Mesías, en este Cristo, en este personaje, el rey que iba a rescatarlos. Ese Mesías que pondría una situación diferente a la cual estaban viviendo. Pero obviamente, los fariseos y saduceos no consideraban a Jesús como ese Mesías. Muchos ahora en la actualidad incluso consideramos esto. Buscan a Dios por condiciones milagrosas. Lamentablemente muchas personas van a las iglesias buscando un milagro.
buscando un cambio en este momento, que Dios haga una manifestación increíble en ese instante, buscando algo que pueda solucionar esos problemas en este instante. Ven a Dios como un Santa Claus cósmico, el cual pueda complacer cualquier necesidad que ellos tengan momentáneamente, pero pierden el conocer realmente a Dios. Van buscando a Dios por caprichos personales en lugar de entender quién es el Dios Todopoderoso. Al parecer, los fariseos y saduceos buscaban cualquier tipo de señal divina. Sin embargo, rechazaron la validez de las señales que favorecían posiciones que contradecían su interpretación de las Escrituras. Es decir, que ellos esperaban cosas de acuerdo a lo que ellos querían, mas no a las cosas que Jesús ya había hecho. Al pedir esto, estaban reiterando su rechazo de todas las señales que Jesús ya había efectuado ante sus ojos. Esto es la segunda vez que ocurre. Habíamos estudiado esto en Mateo 12:38, donde dice: entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Esto fue antes de los milagros que hemos estudiado. Pasan todos estos milagros y nuevamente vuelven a pedirle: Señor, queremos ver una señal tuya. Estaban en efecto pidiéndole que les diera una señal más espectacular que sanar enfermos, más espectacular que alimentar a miles de personas, más espectacular de todas las cosas que él ya había hecho, que sacar demonios de gente. Jesús ya había comprobado su divinidad en varios milagros, y es probable que los fariseos y saduceos oyeran de estos eventos o estuvieron presentes en estos eventos, pero pidieron que hiciera un milagro para ellos, porque ellos se consideraban los únicos jueces finales para dar ese sello de aprobación a Jesús si realmente era el Mesías. Querían ver una prueba más convincente todavía. Lo cual, Mateo nos deja muy claro aquí entender que los que anhelan lo sobrenatural se quedan con la sombra, pero aquellos que buscan de Cristo se encuentran con la sustancia. Hay una gran diferencia en buscar a Dios por lo que Él tiene para darte, a buscar a Dios por quién es Él y encontrar satisfacción en Él, no por lo que Él tiene que ofrecerte. Mientras que los fariseos y escribas buscaban destruir a Jesús, Él los desenmascara por su hipocresía y su falta de conocimiento. En el versículo 2 continúa que Él les había dicho acerca de que ustedes pueden interpretar los tiempos. En este punto de la historia, Jesús los miró y comenzó a hablar acerca del clima. Extraño, en frente de todo esto, ellos vienen a confrontarlo, danos un milagro, y Él comienza a hablar acerca de cómo va a estar el clima. ¿Por qué Jesús habló acerca del clima? Pero esto realmente revela a sus enemigos su prioridad deshonesta y su obstinada ceguera espiritual. Podrían examinar la evidencia en el mundo, pero no darse cuenta de la realidad teológica que ellos debían de haber comprendido. Sus enemigos no querían creer y por lo tanto no podían creer. Ellos no les interesaba realmente si es que Él era Mesías o no. Ellos de por sí ya estaban ciegos en eso. A los fariseos y saduceos no les faltó pruebas, les faltaba honestidad y humildad. Ellos tenían toda la evidencia enfrente de ellos. Muchos en la actualidad padecen de estos mismos síntomas. Se niegan en ver lo obvio y rechazan la realidad que Dios ha revelado en las Escrituras. Quieren buscar a alguien que se encaje de acuerdo a sus preceptos, quieren crearse sus propios dioses, quieren tergiversar la versión de Jesús y hacerlo encajar de acuerdo a sus entendimientos. Y cuando presentas a Jesús bíblico, dicen: no, ese no es el Dios que yo adoro, ese no es el Dios el que me interesa a mí. Mi Dios es un Dios de amor, Él ama a todo el mundo, no importa el tipo de vida que tenga, no importa lo que yo haga. Déjame decirte que entonces tienes un problema de sometimiento a la verdad. Él habla acerca del tiempo y les hace caer en cuenta que estos hombres podían discernir el tiempo basándose en el color del cielo. Un cielo rojo al atardecer significa un buen tiempo, mientras que un cielo rojo en la mañana significaba un mal tiempo. En Palestina, un cielo matutino rojo indicaba vientos mediterráneos que traerían lluvias desde el oeste. Los hombres que podían anticipar el tiempo por el color del cielo o la dirección del viento están extrañamente ciegos a las señales del juicio venidero de su nación. No se dan cuenta de quién está enfrente de ellos. Por muy primitivo que fuera su método para predecir el tiempo, el hecho de que ellos no tenían una aplicación para poder verlo o ver el canal del tiempo, ellos solo veían que parece que va a llover el día de hoy. Esa era su forma primitiva de darse cuenta de esto, pero
su capacidad para discernir asuntos espirituales era mucho peor. Tenían entre ellos al Mesías tan esperado y prometido y se negaron a reconocerlo. Tenían ese Mesías que habían esperado por 400 años de silencio que se da desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, enfrente de él al Dios Todopoderoso, pero se negaron en creerlo. ¿Por qué? Porque no se ajusta a lo que yo quiero. ¿Cuántos de nosotros no conocemos gente así? Que quieren que Dios se ajuste a lo que es una persona, cuando en realidad no se trata de nosotros, se trata acerca de Él, y nosotros sometiéndonos a Él. Aquellos que anhelan lo sobrenatural se quedarán únicamente con la sombra. Aquellos que buscan la fascinación de lo extraordinario se quedarán únicamente con la sombra. Pero aquellos que buscan a Cristo realmente van a encontrar la sustancia, la satisfacción, la plenitud que solo Él puede entregar. Jesús les presenta este contraste con una pregunta debido a su incredulidad. En el versículo 3 dice, ¿saben ustedes discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos? Aunque eran cuidadosos observadores de las señales de los tiempos y podían predecir bien si es que el clima sería bueno o tempestuoso, fallaron en reconocer las muchas señales que Jesús hizo. Prestaron tanta atención a las cosas de las condiciones climáticas cambiantes que se perdieron cambios que marcaron la época de la historia de la redención. ¿Te imaginas el hecho de que tú hayas sido uno de esos fariseos, escribas, donde tu profesión completamente era estudiar las Escrituras y perder lo más esencial que era el Mesías? Durante todo el Antiguo Testamento, el Mesías va a venir, el Mesías va a venir, el Redentor va a venir. Tú pasaste estudiando todo este tiempo y tienes al Redentor, al Mesías, enfrente de tus narices. No, este no es, no me gusta. ¿Te imaginas la arrogancia de decirle a Dios, tú no encajas a lo que yo quiero? Puedes entender ese tipo de actitud, el cual Dios detesta. Gente que se pone en esa arrogante actitud de decir, Dios tiene que ajustarse a mis preferencias. Hubo 3 señales notables puestas en este tiempo, mediante los cuales esta generación pudo haber conocido o discernido que Jesucristo era verdaderamente el Mesías. Si es que tú estabas en este tiempo y eras un escriba, estas señales deberían darte la plenitud de que realmente es Él el Mesías. Pero la falta de discernimiento de esta generación hicieron pasar por alto estos 3 puntos. 1, que el Mesías saldría del centro de Judá, profetizado por Jacob. ¿A qué me refiero con esto? Cuando leemos en Génesis 49:10, habla que el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silón, el que sea dada la obediencia de los pueblos. Es decir, que de Judá iba a venir el Mesías. ¿Recuerdan las 12 tribus de Israel? Uno de ellos era Judá, que no era el primogénito, pero interesantemente por medio de él iban a venir todos los reyes. David fue parte de esa línea de reyes, y aparte de esa línea iba a venir el Mesías. Si analizamos lo que Mateo estuvo enseñando en Mateo capítulo 1, que estudiamos, habla acerca de la genealogía de Jesucristo, que dice hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, ¿y Jacob de quién? De Judá y de sus hermanos. Más adelante, el versículo 16 dice, Jacob fue padre de José, el marido de María, el cual nació Jesús, llamado Cristo, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones, desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Esta debería haber sido una de las normas en las cuales cualquier fariseo o escriba que estudie las Escrituras, que está esperando el Mesías, tenía que conectar. Ok, tú dices ser el Mesías. ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Cuál es tu descendencia? Ah, ¿eres de la tribu de Benjamín? No, te me vas. No voy a creer nada de lo que tú vengas. Lo siento, nada de eso. Pero tenía que ser de la línea de Judá. De la línea de Judá. Perfecto, esta persona era de la línea de Judá. Mateo lo aclara específicamente aquí en el Evangelio. Otro punto importante que debería analizarse aquí era el hecho de que era también el fin de las 70 semanas de Daniel con la llegada del Mesías. A Daniel se le predice que 70 semanas deberían de ser del término del tiempo hasta la aparición del Mesías. Esta es una revelación que se da en el Antiguo Testamento, en el cual el profeta Daniel recibe esta revelación.
70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. 70 semanas fueron el tiempo determinado de la venida del Mesías, de la venida del Cristo. Es decir, que desde el momento que el ángel aquí había pronunciado estas palabras, 70 semanas tenían que pasar. Ahora, no son 70 semanas literales. Esto es una figura que representa 490 años. Estaba bastante claro que las 70 semanas habían de haber expirado o estar muy cerca de expirar en ese momento. Y por lo tanto, esa fue una gran señal de los tiempos para que el Señor Jesús vino y declaró a sí mismo como el Mesías. Siendo tú un escriba, siendo tú un fariseo que estudia las Escrituras, si habías estudiado el libro de Daniel, bueno, aquí Daniel recibió una revelación que le dieron que en 70 semanas, que representa 490 años, el Mesías iba a llegar. Calculemos, ok, perfecto, ya, el Mesías debe estar muy cerca, bastante cerca. Es más, ya se están cumpliendo las semanas. Tiene esta persona que nació de la tribu de Judá, que está, a este punto yo diría, comenzaría a, voy a darle el beneficio de la duda, por lo menos. O sea, si estás en la época, tú vienes de la tribu, te voy a dar el beneficio de la duda. No, pero este sería el punto que también se aclara en el Nuevo Testamento. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por lo cual también son salvos si se reitera la palabra que les prediqué. No ser que hayan creído en vano, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que escribí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Los apóstoles entendieron esto, se dieron cuenta de quién era Él y que Él cumplió estas semanas. Pero para los fariseos y saduceos, el clavo que definitivamente tenía que haber culminado con su duda era el tercer punto. Los milagros imprecedentes cumplidos por el Mesías. Este tenía que haber sido el punto como que, ok, esta persona, ¿de dónde nació? Su tribu, perfecto, nació de la tribu de Judá. Segundo, estamos dentro de la época donde el Mesías ya tenía que presentarse. Y este es otro punto crucial que debía analizarse. Isaías 35:4 menciona acerca de qué es lo que el Mesías iba a hacer, lo que iba a caracterizar al Mesías. Digan los de corazón tímido, esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y los arroyos en el Arabá. Los oponentes de Jesús podrían haber leído claramente lo que Isaías había escrito. Y si es que hubieran entendido las señales acerca de quién era el Mesías, no pasarían por alto las señales más obvias que Jesús ya había hecho. Jesús había cumplido con todos este tipo de cosas. En medio de su supuesto conocimiento de Dios y sus caminos, estaban pasando por alto las señales que Dios ya había realizado. Si leemos esto en Mateo capítulo 11, del 2 al 6 menciona, al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Prácticamente le está diciendo la pregunta, ¿eres tú el Mesías o no? Jesús le respondió, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Es el colmo para un fariseo y un escriba el hecho de que estas tres señales tan obvias que se dan en Jesucristo no se den cuenta de quién es Él. Estos eran los signos de los tiempos. Jesucristo viene y hace estas mismas obras y milagros que ellos esperaban que hiciera el Mesías. Por lo tanto, esta fue una señal muy convincente de la época que Jesucristo era el Mesías. Jesucristo es Dios. Dios había interrumpido en el mundo, viniendo como un hombre para sanar enfermos, resucitar muertos, expulsar demonios, calmar tormentas y traer la salvación. Y estos arrogantes dicen, no me complaces. Cuando escuchas esto, puedes entender por qué la ira de Dios, por qué la santidad de Dios es tan justa en castigar a personas así.
Todo el ministerio terrenal de Cristo fue evidencia de la victoria de Dios sobre el pecado, el sufrimiento, sobre el demonio. Pueden pronosticar tanto los días buenos como lluviosos, pero los escribas y fariseos, a quienes se consideraban doctores de la ley, no pudieron discernir la venida del Salvador de lo que los profetas habían anunciado. Los que quieren buscar lo sobrenatural se pierden en este tipo de cosas. Se quedan con la sombra. Pero aquellos que buscan a Cristo se encuentran con la sustancia. Aquellos que realmente entendieron que Jesús era el Mesías, disfrutaron de Dios presente con él. Emmanuel, Dios con ellos, Dios con nosotros. Jesús los pone en su lugar describiendo la condición espiritual en la que se encontraba en el versículo 4. Una generación perversa y adúltera que buscaba una señal. La respuesta de Jesús fue una nueva condenación en llamarlos una generación mala y adúltera. Esto es algo que ya habíamos mencionado en el capítulo 12, donde los aclara específicamente qué tipo de personas eran ellos. La descripción que hace Jesús de los líderes religiosos de Israel, recuerda que Moisés reprendió a Israel por rechazar al Señor. Dios, es increíble cómo Jesús utilizaba ecos del Antiguo Testamento para mencionar quién era Él. Consideren lo que está diciendo Jesús a ellos. Ellos vienen a pedirle una señal. Jesús les comienza a hablar acerca del clima. Escuchen el eco que vamos a leer en Deuteronomios capítulo 32. Como Dios rechaza a Israel, por lo que dice aquí. Presten atención los cielos y déjenme hablar, y oigan la tierra las palabras de mi boca. Caigan como la lluvia, mi enseñanza, y destile como el rocío, mi discurso, como llovizna sobre el verde prado, y como aguacero sobre la hierba. Porque yo proclamo el nombre del Señor. Atribuyan grandeza a nuestro Dios, la roca. Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. En forma pervertida se han portado con Él. No son sus hijos debido a los defectos de ellos. Son una generación perversa y torcida. Jesús comparó así el rechazo de Israel hacia Dios con el rechazo que estos fariseos tenían con Él mismo. Al hacer esto, Él se está equiparando ¿con quién? Con Dios. El contexto de Deuteronomio 32 usa términos meteorológicos como el cielo, lluvia, rocío, chubascos. Jesús usó una ilustración meteorológica para vincular el texto del Antiguo Testamento con ellos. Si es que tú eres un estudiante fariseo y escriba, escuchando eso, si es que eres un bueno y vas a escuchar estas palabras, vas a hacer relación, está haciendo esa relación climática con el rechazo de Dios y una generación perversa que en Israel. Él no está hablando acerca del clima, no está haciendo esta referencia. Esta es otra referencia que Jesús está haciendo acerca de Él mismo. Yo soy Dios. Eso es lo que fascina acerca de Jesús, es el hecho de que Él no necesitó hablarlo de una forma tan como simplista, diciendo, yo soy Dios, adóreme, míreme, yo soy Dios. No, Él utilizó referencias tan interesantes y tan profundas para apuntar de que yo soy Dios, de una forma en la cual Él presentó su divinidad conectando con la divinidad que había estado en el Antiguo Testamento. Ahora los llama Él perversos por sus acciones y adúlteros porque cuando los fariseos y saduceos dejaron a su esposa, metafóricamente hablando, la palabra verdadera, cometieron adulterio con la mentira y con su egocentrismo. Prefirieron inclinarse por lo que ellos sentían, por lo que ellos percibían, que por la verdad de la palabra. Cometieron adulterio con la mentira. Los acusó de ser culpables de adulterio espiritual, buscando la aprobación del mundo y sus propias normas religiosas, lo cual hace un eco a lo que dice Santiago 4. O almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mi pregunta para ti sería, ¿cuál es tu ídolo con el que estás cometiendo adulterio? Tal vez es el dinero, posesiones, tu trabajo, tal vez tu aspecto físico, tu familia. ¿Qué es aquello que es más importante para ti que Dios?
¿Qué es ese ídolo que estás tanto adorando que prefieres rechazar la palabra de Dios y su verdad, que prefieres escoger este estilo de vida o esa forma de pensar en lugar de someterte al Dios Todopoderoso? Como que apuntar a los fariseos y saduceos no está tan lejos de nuestra realidad, ¿verdad? Él dice que no se les dará señal. Los fariseos y saduceos comenzaron pidiéndole a Jesús una señal en el versículo 1, y Jesús respondió en el versículo 4 diciendo que no se le dará ninguna señal a esta generación adúltera y malvada, excepto la señal de Jonás. Esta perversa generación no recibirá ningún trato especial. Jesús no era un hacedor de señales ni trabajaba simplemente por el hecho de que alguien venga y dice, por favor, dame este, y inmediatamente Jesús se lo da. No, Él no atiende a caprichos de personas orgullosas o personas que realmente no son parte de la familia de Dios. La única señal que les iba a dar era la señal de Jonás. La única señal que iban a recibir era la referencia del profeta Jonás, que antes les había mencionado en el capítulo 12 del 38 al 42. Pero tampoco reconocerían esta señal, sino que hasta esta señal le iban a pasar por alto. Iba a ser muy tarde para cuando realmente caigan en cuenta que él era el Mesías. La señal de Jonás era una referencia a la resurrección de Jesús. Así como Jonás estuvo 3 días en un pez, Jesús estaría 3 días en la tumba y luego resucitaría. Pero ni siquiera esta señal milagrosa sería suficiente para los oponentes de Jesús. Su victoria decisiva en la resurrección no sería suficiente para convencer a estos líderes de un corazón tan duro, que en su fareísmo y autocomplacencia estaban tan concentrados en asuntos temporales que se habían vuelto ciegos a las realidades eternas que Dios había presentado en su palabra. Muchos de nosotros conocemos familiares y amigos que son tan ciegos a la realidad que Dios es, o aquellas personas que son ateos que se quejan, dicen, no existe Dios, o Jesús realmente es un cuento mitológico o algo por el estilo, que rechazan la realidad de quién es Él. La autocomplacencia y la justicia propia impiden a reconocer quién es Jesús. Como un poquito de levadura que inevitablemente se propaga, estas actitudes de corazón arruinan lentamente el alma de una persona. Así que cuídate de centrarte en ti mismo, en tu ego, en este mundo, lo que puedes obtener, lo que puedes lograr el aquí y el ahora, que te ciegue acerca de entender quién es Dios y qué es lo que Dios quiere que tú hagas. No se trata esta vida acerca de que, bueno, voy a casarme, voy a tener una bonita casa, voy a tener una vida cómoda para mi familia, para mis hijos. No se trata de eso únicamente. El hecho de que te consigas un hogar es para poder tener un lugar donde puedas glorificar a Dios. El hecho de que tengas una familia es por el hecho de que esa familia te va a ayudar a glorificar a Dios. El hecho de tener hijos es para que esos hijos, esa descendencia pueda glorificar a Dios. Todo tiene que ser en perspectiva de quién es Él. La realidad que Dios ha revelado se trata acerca de que Dios es el autor principal de todo lo que existe en esta vida. No se trata acerca de ti. Tú no eres la última Coca-Cola del desierto. Discúlpame por romperte tu burbuja, pero no se trata acerca de ti. Se trata acerca de Él. Cuando te concentras en la importancia de la eternidad, fijando tus ojos en Jesucristo, tu vida cobra sentido. Todo lo que tú haces cobra sentido, porque todo es acerca de Él. Jonás predicó el juicio a los ninivitas y se arrepintieron. La generación de Jesús tuvo mayores privilegios que los ninivitas y serían sometidos a un juicio más severo, porque tuvieron al Mesías enfrente de Él. Ahora, los ninivitas tuvieron el privilegio, fue Jonás, les predicó, se arrepintieron. Los de la época de Jesús tuvieron un privilegio mayor, el hecho de que vieron a Mesías enfrente de ellos. Pero nosotros tenemos un privilegio único, ya que vimos en su palabra que Jesús cumplió con la promesa de que el Mesías iba a regresar. Él resucitó y prometió que iba a regresar. Nosotros estamos viendo al pasado las promesas cumplidas acerca de Jesús. Y no podemos dudar ni un instante de lo que Él dice que va a cumplir. Él va a regresar. Estás preparándote para eso. Estás viviéndote con esa mentalidad. Estás viviendo como el día de mañana va a venir Jesús. O estás viviendo, no, más tarde va a suceder, no va a ocurrir, tranquilo, todo va a estar bien. Vamos a planear cualquier cosa. No. Tu vida tiene que ser, incluso cualquier decisión que tomes, tiene que ser el pensamiento, Jesús va a venir hoy. Si es que tienes esa forma de pensar de que Jesús va a venir hoy, te garantizo que cualquier cosa que tú hagas
vas a hacer pensándolo dos veces. Tristemente, los escribas y fariseos experimentaron el hecho de que Jesús los dejó. Dejándolos se fue, dice. Jesús describió su condición espiritual. Ellos podían interpretar las cosas físicas y terrenales, pero no se dieron cuenta de una realidad que estaba plasmada en las Escrituras, una realidad espiritual que se cumplía enfrente de ellos. Ellos eran malvados porque tentaron a Dios sobre todo, y eran adúlteros porque habían abandonado al Dios verdadero por una religión vacía. Muchos también en la actualidad hacen eso. Buscan el cumplir una religión, el hecho de estar asociados con una cierta denominación pensando que eso es lo que les va a salvar. Cuando no se trata del edificio donde vas, no se trata acerca de tu denominación, no se trata acerca de tu religión, porque ninguna de esas cosas puede salvarte, solo Cristo lo hace. Solo Cristo es el único que puede salvarte. Y si es que Cristo es el único que puede salvarte, lo mínimo que deberías hacer es conocer quién es Él. Abrir su palabra. Entender, realmente tú diste tu vida por mí, lo mínimo que voy a hacer es vivir mi vida para ti. Y si es que quiero vivir mi vida para ti, tengo que saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. ¿Por qué? Porque quiero ser obediente en respuesta, en agradecimiento de lo que tú hiciste por mí. Tú diste tu vida en esa cruz para el perdón de mis pecados. Si es que tú hiciste eso por mí, si es que tú diste tu vida por mí, voy a dar mi vida por ti, viviéndola para ti. Porque encontrar a Cristo es encontrar la sustancia que realmente necesitamos, el propósito crucial por lo que realmente deberíamos vivir. Mateo nos deja muy claro que los fariseos y saduceos tientan a Jesús pidiendo una señal del cielo, pero Él los avergüenza diciendo que tienen facilidad para cosas del momento, del presente, pero no se dan cuenta de los tiempos. Y los hace caer en cuenta que ellos eran una generación perversa y adúltera, que no se les dará ninguna otra señal que les de Jonás. Jesús les menciona eso a ellos, pero claramente nosotros podemos utilizar las mismas palabras el día de hoy. ¿Quién es Jesús? No, yo no creo que Él es Dios. Pero Él es Dios. Él es el único que ha resucitado de la muerte. La única prueba que te voy a dar es el Evangelio. Dios vino a este mundo para salvarnos y redimirnos del pecado, de la condenación y del castigo eterno que justamente nos merecemos. Si rechazas la muerte de Jesucristo y el trabajo culminado que Cristo hizo y la resurrección para el perdón de nuestros pecados, no existe ningún tipo de milagro o evento sobrenatural que pueda presentarte para que te convenza. Eso es lo que está queriendo decir. Aquellos que buscan un evento sobrenatural para confirmar la autoridad de Cristo pasaron por alto la revelación profética de la venida del Mesías en las Escrituras. Aquellos que buscan ser sorprendidos por eventos sobrenaturales pasarán por alto la suficiencia de la salvación en Cristo. No se trata del hecho de buscar a Jesús para ver qué es lo que Él tiene para darme y mejorar mi estilo de vida. Jesús no es un aditamento para que tú puedas disfrutar tu mejor vida ahora. Jesús es la suficiencia para que tu vida cobre sentido. Aquellos que buscan ser sorprendidos por eventos sobrenaturales pasan por alto la suficiencia de conocer a Cristo por medio de su palabra. Las Escrituras nos enseñan a buscar a Cristo y no de eventos sobrenaturales. Aquellos que buscan y encuentran a Cristo encuentran mucho más de lo que esperaban. Una suficiencia en el Dios Todopoderoso que nos da vida eterna. ¿Amén? Gracias, Señor, te damos por el hecho de que tú eres suficiente. El hecho de que en ti encontramos esa plenitud, Padre Santo. Dices que en nuestras vidas nos topamos con situaciones en las cuales nos quedamos atascados en el presente sin tener nuestra perspectiva en la eternidad, sin vivir en este presente para la eternidad. Señor, te pedimos perdón por eso. Ayúdanos, Padre Santo, con claridad de mente. Abre nuestros ojos, Señor, y ayúdanos a ver al Dios Todopoderoso que nos guíe en cada instante. En Cristo te lo pedimos.